Hola a todos, bienvenidos. Continuamos con el spoiler para la serie Laia Pale. Esa noche no fue diferente. El cansancio de mudarse a la nueva residencia no afectó en absoluto, a pesar de ser la principal responsable de organizarlo todo. Mientras tanto, apenas tuve tiempo de adaptarme a la nueva habitación, que era más espaciosa. Era un auténtico departamento, porque después de ducharme y ponerme la pijama, me giré y vi ese hermoso rostro sentado en la cama con una dulce sonrisa y una mirada llena de intención. Vamos, dijo, dio unas palmadas suaves en la cama. Dale, la razón principal por la cual quisiste mudarte aquí fue por esto, ¿verdad? No mucho, pero digamos al 50%. Así que la mitad de ella era romántica y delicada y la otra mitad era así. Hemos estado saliendo durante más de un año, así que no debería sorprenderme. Volví a peinarme haciendo un pequeño espectáculo para ponerla más impaciente. Después de unos 3 minutos finalmente me acerqué a la cama y me senté donde ella me había dado una orden. Antes de poder decir algo más, abrí la boca y al mismo tiempo la mujer mayor me abrazó, hasta que finalmente aterrizó sobre el mío. ¿Estás haciendo esto a propósito, Jay? ¿Puedo continuar? Si lo haces, te morderé. Hice una mueca, pero Day se rió, claramente disfrutando la broma. Sus manos se deslizaron bajo mi camisa y empezaron a tocar suavemente. Me hice cosquillas, pero al mismo tiempo se sentía también que simplemente apreté los labios y la dejé tomar el control, como siempre hacíamos en momentos como este. El nuevo aire acondicionado era tan frío que casi me hacía tiritar, o quizás era solo porque no estaba acostumbrada. Mi antigua habitación siempre había sido calurosa y sofocante. Cuando finalmente nos exploramos sentí tanto frío que solo quería envolverme en la manta, pero tuve que agradecerle a Day por ser tan observadora, porque aunque no le había mencionado el problema, ella apagó el aire acondicionado y subió la temperatura haciendo que la habitación sea más cálida. Y así fue como me entregué a esos pequeños gestos de atención. En ese momento, no solo yo sentía un poco de calor, sino también mi corazón. De ahí empezó finalmente, explorando la parte superior de mí, bajando hasta mi estómago y antes de que me diera cuenta me había dado la vuelta, dejándome debajo de ella. Entonces me devolvió un beso, intenso en la sensación, pero suave a cada toque. No estoy segura de quién hizo el primer sonido, pero ambas emitíamos sonidos similares cuando finalmente nos estábamos explorando. Mi conciencia se desvaneció aún más cuando las cálidas manos de Day se deslizaron hacia mí. Abajo sentí un calor diferente en esa zona, resultando que todo lo que estaba haciendo me emocionaba. Cuando Day apartó sus labios, dirigió su atención a la rosa que había debajo, a esa zona. Una de sus manos finalmente se deslizó allí, mientras la otra seguía explorando. Eres tan linda, me dijo. ¿Dónde más encontraría a alguien así? Al verla con esa forma sonriente ya no pude soportar la vergüenza. Pero la vergüenza no duró mucho porque pronto mis pies se abrieron más, permitiéndole que ella pudiera explorar más. Se acercó más y finalmente siguió explorando. Hice sonidos antes de que una oleada de emociones me invadiera. Nuestras posiciones para hacerlo no siempre eran las mismas. A veces era yo quien exploraba, otras veces ella también lo hacía, y de una manera u otra descubríamos nuevas maneras para darnos cariño, pero sinceramente la mayoría de las veces era de quien tomaba la iniciativa, como si le encantara a ella explorar, hacerlo y observar mis reacciones. Dale la llamé, y de algo estoy segura. A ella le encantaba cuando decía su nombre, porque cada vez que lo hacía, respondía con un tono tan dulce que se notaba cuánto la emocionaba. Mis pies finalmente flaquearon por la emoción, y su actitud continuó emocionándome. En cuestión de minutos ya estaba a punto de llegar al punto más alto y mi respiración se hizo entrecortada. Day se detuvo de repente, retiró lentamente sus manos de esa zona, aunque estaba cansada y estaba temblando. Me incorporé y seguí el deseo de mi corazón. Quiero comer algo dulce en mitad de la noche. Ambos sabíamos exactamente lo que significaba ese algo dulce. Day sonrió de inmediato, pero era una sonrisa llena de emoción, llena de una sensación que hacía que mi corazón se acelerara. Y también me encantaba oír su voz cuando finalmente yo también cumplía mi cometido. Day, eres tan dulce en todos los sentidos, en sabor, en aroma, en sensación. Y esa no era la primera vez que hacía esto, incluso después de que salimos, le dije. Niña traviesa, me dijo con la voz entrecortada por la emoción, mientras yo también la exploraba. La escena se calmó alrededor de las 10 de la noche.
Las luces de la habitación se apagaron, dejando solo la tenue luz que se filtraba por las cortinas. Esa noche me sentí un poco extraña. La cama nueva, el lugar desconocido, la temperatura más fresca. Todo me inquietaba un poco. ¿Puedes dormir?, me preguntó de repente. Mientras ambas yacíamos mirando el techo, casualmente nos giramos para mirarnos al mismo tiempo. Nosotras, que ahora yacíamos bajo la misma manta, sin ninguna prenda, respondí con sinceridad. La verdad es que no, solo estoy un poco inquieta. Durante mi primer año, cuando me mudé a la residencia, tampoco pude dormir la primera noche y me sentí rara. Debe ser porque te sientes cómoda conmigo cerca. Qué vanidosa. Creo que es porque me dejaste exhausta, le dije. Oí a Dave reírse suavemente antes de que se instalara un silencio reconfortante entre nosotras. Había algo que quería decir desde que entré en la habitación, pero no había tenido la oportunidad. No con lo ocupadas que habíamos estado todo el día. Y ahora quizás era el momento adecuado, aunque fuera con algunas horas de retraso. Dave. Sí, respondió con su dulce voz. Desde ahora en adelante me entrego a ti. Aunque no eran palabras particularmente elaboradas, había planeado decir esa frase desde que me enteré que íbamos a vivir juntas. Incluso con la habitación oscura, aún podía ver la dulce sonrisa que se dibujaba en su rostro. Levantó la mano y me apartó suavemente un mechón del cabello, antes de responder con la frase que marcó el verdadero comienzo de nuestra vida juntas. Yo también me entrego a ti, Jane, dijo ella. Eso me hizo sonreír. Para mí Jane es una niña linda, adorable, traviesa y de mejillas sonrojadas. Una pequeña molestia que le dio la vida mucho más al color de lo que ya era. Pero hoy en día parece que esos colores son demasiados. ¿Vas a estar jugando con el móvil todo el día? ¿Ya has comido? Espera un minuto, estoy respondiendo los mensajes. Fruncía el ceño al ver a la chica que solía dejarlo todo para comer. Normalmente, sin importar lo que hiciera, ya fuera en medio de un partido o una serie de medianoche, Jay siempre se detenía a pensar en la comida, pero hoy nuestra comida especial estaba fría. Y ella estaba ocupada respondiendo a alguien en línea. ¿Con quién estás hablando? La seguí observando sin parar, pero Jay ni siquiera se dio cuenta. Seguía sonriendo y escribiendo, hasta que después de 2 minutos parecía terminar la conversación. Entonces bloqueó la pantalla de su teléfono y lo dejó a un lado. Vamos a comer. Confieso que la radiante sonrisa y la dulce voz de Jay me hicieron derretirme tan fácilmente, que terminé por no mencionar mi sospecha en ese momento. Parece que soy demasiado amable con esta chica, a punto de hacerme daño. Simplemente empezó a comer y me sirvió la comida, y eso solo bastó para borrar todo y suavizar mi ceño al instante. Ahora mismo estoy en 4º año y en 3º. Ha pasado mucho tiempo desde que nos conocimos y empezamos a salir, así que es natural que haya mucha gente en la vida de Jay y que se haya acercado a otras. Intento recordarlo constantemente. Pero unos días después me di cuenta de que también tengo un lado tonto, un lado celoso, un lado diferente del cual no había conocido de mí. En los próximos videos seguiremos con más spoilers. Cuídense muchísimo y no olviden suscribirse al canal. Bye bye.